Hola, bienvenidos a este segundo programa de Afila tu Seguridad, un espacio que tiene el objetivo de divulgar consejos y pautas para evitar ser víctimas de los delitos más comunes a los que estamos expuestos, a veces incluso sin saberlo. Recuerden que pueden remitirnos sus dudas, consultas en temas de seguridad a través del correo electrónico afilatuseguridad@laregion.net o a través del WhatsApp 686 71 8442. Contamos en este espacio con dos voces con experiencia en sus respectivos campos. Por un lado, el sargento del equipo @ de la Guardia Civil, Antonio Vázquez. Bienvenido, Antonio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También contamos en plató con Jorge Álvarez, el letrado del Lex Aurea Abogados, que nos indicará cómo actuar en caso de sospechar que hemos sido víctima de algún tipo de estafa o otro delito. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Tras abordar en la última entrega ciberestafas a través de métodos como vishing o phishing, hoy seguimos hablando de estafas a través de la red. Abordaremos en el programa de hoy la estafa del Loverboy. Vamos a explicarles un poco en qué consiste. En este tipo de estafas, el estafador se crea una identidad falsa para hablarle a la víctima. En muchas ocasiones se hacen pasar por actores de Hollywood, fingen un interés amoroso e incluso puede dilatarse esta relación durante varios meses. Todo ello con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima y robarle su dinero. La manipulación sentimental de la víctima y su soledad, en algunos casos, hace que las estafas del amor dejen de parecer un absurdo cuando numerosas víctimas no solo caen, sino que se dejan embaucar y además acaban siendo estafadas y les cuesta mucho salir de este círculo de manipulación sentimental, perdiendo en muchas ocasiones miles y miles de euros, todos sus ahorros entregados al supuesto enamorado. Para abordar esta temática vamos a escuchar a la víctima de un caso que fue muy popular en Ourense, un caso que destapó la región. Este es el testimonio de Elena. Me escribió por una tarjeta de membresía VIP por señor actor Brad Pitt. Todo es falso. Y la suscripción y tarjeta, suplantación de identidad, tarjeta. Puedes participar en algunos eventos, puede venir la celebridad por ti, conocerte, seleccionarte, viene por todo el mundo, son más cosas. Puede ayudarte, financiar. Si bloqueo, y vuelve, ni no sabemos cómo sacarlo de un teléfono. Sentimental, si jugar mucho con sentimientos la gente, con emociones. Sabe quién está Brad Pitt y muchas mujeres caen aquí. Bueno, pues aquí teníamos el testimonio de Elena, que es una de las víctimas de esta estafa, el Loverboy. En el caso de Elena empezó todo con una tarjeta de membresía, le prometían conocer al actor Brad Pitt, también regalos. Antonio, ¿cómo de expuesta está la población en Ourense a este tipo de ciberestafas? Bueno, pues mira, no hay un tipo de víctima realmente fija, este puede tocarle a cualquiera. ¿Qué pasa? Que normalmente el tipo de víctima predominante suelen ser, pues eso, mujeres de mediana edad, normalmente solas, que son o están o separadas o divorciadas o incluso solteras. ¿Qué pasa? Que, bueno, que en un momento dado pues están registradas en una página de contactos, bien para buscar una pareja o bien por buscar un contacto para charlar, simplemente. ¿Qué pasa? Que estas personas lo que hacen es que, bueno, antes de nada, se crean su perfil falso, un perfil muy atrayente, y lo único que hacen es pues, intentar pues, eso, atraer y luego pues, engañar a las víctimas. Lo que hacen es que van a hacer una búsqueda en esas redes, sobre todo en los perfiles que estamos hablando de estas mujeres, buscan los comentarios que estas personas ponen, los gustos, las aficiones. Ellos en ese perfil van creando su perfil paralelo con esos hobbies, con esos gustos muy semejantes a los de estas personas, y en un momento dado pues contactan con ellas, bien a través de un mensaje, bien a través de una solicitud de amistad, pues a través de Facebook, a través de aplicaciones de citas como puede ser Tinder y todo lo demás. Entonces ahí en ese momento es cuando ya empieza realmente la estafa. Es cuando echan el cebo y es cuando empiezan ya a empezar a mantener una relación constante de mensajes, bombardeando continuamente a estas personas, haciéndoles de alguna manera creerle
que van a ser su pareja, que van a encontrar el amor, en muchos casos que si tienen problemas económicos que les van a ayudar, o sea, creando pues eso, lo que las personas realmente a lo mejor en ese momento sentimentalmente quieren oír porque están pasando a lo mejor una situación vulnerable. Si digamos entonces que primero contactan con la persona, conocen sus debilidades, si es pues problemas de dinero, problemas de soledad, ¿no, Jorge? Y van ahí, ¿no? Tiran de ese hilo. Claro, siguiendo con la argumentación de Sargento, es que además suelen tener un modus operandi bastante similar o bastante parecido en todas ocasiones, es decir, eligen, digamos, a la víctima debido pues, a la información que nosotros dejamos en redes sociales y después a veces la comunicación, además de ser constante, de ser continua, de ser muy fluida, después pasa a un plano quizás un poco más, si se quiere llamar, íntimo, ¿no? Es decir, pasan de tener simplemente contactos a través de las redes sociales en la que se han conocido, bien sea, yo qué sé, este tipo de redes, Facebook, Tinder, como sea, sino que después ya a lo mejor el estafador, en este caso el loverboy, lo que hace es facilitarle un teléfono en donde también mantienen pues, conversaciones a través de WhatsApp o este tipo de cuestiones. Eso lo que le genera a la víctima es una sensación de confianza, como que realmente esa persona existe, como que esa persona sí que tiene interés en ella o en él de verdad, y se crea un vínculo y de ese vínculo después pues se van aprovechando, pues como siempre, para pedir dinero, porque no nos olvidemos que este tipo de delitos lo que conlleva o lo que quiere el estafador es un lucro, es un lucro económico. Bueno, y aunque pueda parecer una situación aislada, un caso aislado el de Elena, para nada es así. En la provincia de Ourense recientemente tenemos dos casos más que vamos a compartir hoy con ustedes. Por un lado está el caso de una vecina de Ourense a la que le contactó un perfil en el que figuraba el nombre de Michael Robert. Esta persona le dijo a la víctima que era un médico que se encontraba en una zona de guerra y que para poder salir de esta zona de guerra, ¿no?, que necesitaba pues una ayuda económica. Volvemos a esa ayuda económica. La mujer, la víctima, al final terminó haciéndole unas transferencias por un valor total de 30.000 euros. Y luego tenemos otro caso, aquí el importe es menor, son 22.000 euros, pero y la víctima también es otro perfil, es un hombre en este caso. También situación similar, nos contactan por una aplicación de mensajería, empiezan a hablar con nosotros, establecen ese vínculo amoroso que cada vez se hace más fuerte y consiguen que se le haga esa transferencia. ¿Cómo se desarrollan estas estafas? ¿Vosotros cómo abordáis, cómo estudiáis? Lo más importante, sobre todo, y juega un papel muy importante en este tipo de estafas, es la vergüenza. La vergüenza que realmente siente la víctima de haber sido engañada, de haber sido no solamente engañada económicamente, porque al final también ha sido un engaño en lo más íntimo, se ha engañado sus sentimientos sí, íntimos, ¿no? Su amor y sus verdaderos sentimientos. Entonces es complicado. Cuando se da cuenta del engaño, que a lo mejor es tarde, pues tiene esa vergüenza de decir, ¿y ahora cómo lo voy a contar? Si es que se van a reír incluso hasta de mí, porque no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y muchas veces ahí también hay que tener en cuenta que a lo mejor el círculo cercano de esas personas sí a lo mejor son los que dan la voz de alarma diciendo, oye, mira, como sobre todo en gente más mayor, que sobre todo en las cuentas, cuando van a mirar los movimientos y que ven que hay un importante transferencias de dinero o cosas que no tienen sentido, entonces cuando se dan cuenta digo, pero ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, esa es la vergüenza, de muchas veces no se denuncia, o cuando se denuncia muchas veces la denuncia ya llega tarde. Sobre todo esto es muy importante porque cuando estos tipos de estafadores se dan cuenta de que a lo mejor van a ser denunciados o que esta persona está sospechando de que ya está siendo estafada, lo que hacen es que desaparecen, o sea, desaparecen, borran sus perfiles de la red y entonces lo que es la investigación se hace sumamente muy compleja, porque esta gente puede ser o una persona, varias o incluso una red detrás, una red criminal que está montada y orientada a llevar este tipo de estafas, con las cuales tienen multitud de cuentas bancarias a las cuales transferir el dinero, tienen incluso pues, gentes que se dedican solamente a los que interactúan con las víctimas, con programitas de estos para hablar, por ejemplo, a ver cómo me explico, perdón, no sé la palabra.
de las llamadas, o sea, centralitas telefónicas, que lo que hacen automáticamente te están hablando, si te están hablando en tu idioma, te automáticamente te traducen y que hablan en tu mismo idioma y eso. Y entonces es muy complicado llegar. Y es muy insistente, ¿no? Y bombardean, es un bombardeo continuo. Decía Elena, yo lo bloqueo y vuelve a hablarme, y vuelve a hablarme. Porque aunque tú le digas que no quieres seguir, pasado un tiempo, vuelven a retomar otra vez, vuelven a intentar contactar contigo, vuelven a intentar decirte que sí, que siguen otra vez, queriendo estar aparte contigo. Tienen tu número, tienen tus datos, pueden contactarte a través de varios números, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente lo que hace es que a lo mejor en sus redes sociales sigue manteniendo sus perfiles, sigue manteniendo sus mismos datos de contacto, sigue manteniendo todo, con lo cual no cambia nada. Entonces, lo que se recomienda también en estos casos es que si es víctima de este tipo de estafas, pues a lo mejor que tú sí que cambies tu vida digital, que borres, por ejemplo, ese contacto que tienes grabado en esa red social por la cual te han contactado. Si tienes ese número de teléfono, pues a lo mejor intentar cambiar ese número de teléfono para evitar efectivamente que vuelvan a contactar, sobre todo estas mismas personas, que es lo que suelen hacer, vuelven a retomar los contactos a los que habían intentado hacerle estafado antes. Y vosotros, Jorge, cuando llega una persona, ¿no? Ya, mira, me ha pasado esto, irá ella sola porque se ha dado cuenta de la situación, ¿no? O como tú decías, Antonio, que le dice, pues es un familiar, mira, esto no es normal, está desapareciendo dinero, aquí está pasando algo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? No se le puede decir a esa persona, te voy a denunciar, ¿no? ¿Cómo actuamos si nos vemos ya en esa situación? A ver, el caso ideal que se nos puede dar a los abogados es que la persona venga a nuestro despacho sospechando. Como bien has dicho, no es que le haya dicho ya al estafador, sé que me estás engañando, voy a cortar comunicación contigo, porque si eso ocurre, como ha dicho Sargento, lo que suelen hacer este tipo de estafadores, que son profesionales, borran toda su huella digital. Claro. Si todavía ese contacto continúa y la persona está siendo consciente, por lo menos, o sospechando que efectivamente puede estar siendo víctima de un engaño, una vez que nos viene al despacho, nosotros lo que intentamos es recopilar todas las evidencias que haya tenido, es decir, correos electrónicos cruzados, mensajes, transferencias bancarias que haya realizado, todo este tipo de datos. Y después, además, eso se lo recomendamos los letrados y con las fuerzas y cuerpos de seguridad también, es decir, una vez que ya ha recopilado toda la información, interrumpir todo contacto con esta persona o estas personas y además pues también dar cuenta al banco pues por si pueden tener datos bancarios, porque a veces te piden datos personales, DNI, te pueden pedir el número de tarjeta, porque muchas veces, como hemos manifestado antes, lo que necesitan, oye, es que me hace falta este dinero para desbloquear un regalo que te mando porque tengo un problema. Si siempre hace falta dinero. No, bueno, eso es el denominador común de cualquier tipo de estafa, porque al final tiene que haber una traslación patrimonial, tiene que haber yo pierdo para que tú ganes. Esto siempre es así. Entonces, claro, lo ideal en estos casos es poder obtener o tener cualquier evidencia que pueda acreditar que efectivamente que ese engaño se ha producido. Que además, e incido sobre esta cuestión, para que haya este tipo de delitos tiene que haber un engaño suficiente y bastante. No puede haber un engaño burdo que cualquier persona media pudiera descubrir al momento, no. Reiteramos, son estafadores profesionales que primero se ilustran sobre tu perfil digital y efectivamente lo que se hacen es pasar por una persona que ellos creen, bajo la experiencia que tienen, que a ti te va a interesar y que por tanto tú vas a establecer un contacto primero quizás más de amistad y después más íntimo. Y después también mucho cuidado con la información que ponemos en nuestras redes sociales, ¿no? Porque pues es una foto, las fotos dicen mucho, un vídeo, el número de teléfono, direcciones incluso, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado. Porque ellos a partir de ahí pueden sacar... Es que es decir, una fotografía nuestra, si yo aparezco en el Bernabéu, pues esa gente podrá pensar que a mí me gusta el fútbol, ¿no? Y el que aparece jugando al baloncesto, pues, y el que aparece montado en un coche, pues creerán que le gustan los rallies, ¿no? Pero más allá de eso, eso es peligroso a los efectos de que ellos pueden saber cuáles son tus hobbies o tus gustos, pero después, más importante que todo ello, es precisamente los datos reservados, privados, que tú le puedes dar, es decir, nombre, apellidos, teléfono, DNI, y ya no digamos un número de cuenta, un número de tarjeta, que se pide muchas veces. Antonio, porque cuando empiezan estos contactos, al principio ellos son sutiles, no vienen de primeras a decir quiero dinero. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes desde un primer momento
momento que, o sea, alerta, ya, esto puede ser una estafa, aunque no nos hayan pedido dinero todavía? Mira, normalmente, bueno, una de las cosas que podemos a lo mejor sospechar es que una persona que contacta con nosotros, sobre todo el perfil que crean, son perfiles que tienen, ellos siguen a muchas personas, pero a ellos sí les siguen muy poquitas personas. O sea, son unos perfiles que no quieren eso. O sea, tienen muchos seguidores, pero a ellos les siguen muy pocos. Luego hay una recomendación, vamos a ver, son utilizadas unas fotografías, pues bueno, de gente pues importante, a lo mejor en este caso Brad Pitt, en otro caso algún millonario, algún empresario, o algún otro famoso, ¿no? Lo importante, bueno, pues a intentar mirar y buscar, buscar a través de Google o otras redes sociales, intentar ver si estas personas han posteado más mensajes o intentar a ver si en el pasado, si tenemos alguna referencia de esta persona que nos está intentando contactar y por qué. En el caso, por ejemplo, imagínate de un militar, de un médico que se encuentra en no sé dónde, una empresa petrolífera, un millonario, normalmente eso, y verificar. Lo primero es, claro, ¿qué pasa? Que cuando a ti te contactan, tú te encuentras en una situación de vulnerabilidad. Entonces ellos van a empezar a tirar por ahí. No se hace en el tiempo, o sea, esto no es una estafa que se hace de hoy para mañana, es una estafa a lo mejor que puede durar de entre meses, incluso hasta años, que puede durar hasta que consiguen ganar la confianza de la víctima para poder al final sacarle dinero. Entonces durante todo ese tiempo pues les están bombardeando con lo que realmente la víctima quiere escuchar. Si tiene un problema, pues a lo mejor de afectividad, pues saben que tal, pues se le van a tirar por ahí, van a ser mensajes de cariño, halagándola, dándole mensajes de cariño, que la quieren, que no sé qué, que están con ella, que lo ha pasado muy mal, pero que todo se va a arreglar. O sea, la víctima al final lo que va consiguiendo es que va cogiendo esa sensación de que la persona con la que está interactuando realmente es su pareja virtual. Sí, que se preocupa, que hay ese vínculo afectivo. Alguien se preocupa por mí, incluso hasta estoy esperando que contacte conmigo y hablar conmigo porque es mi pareja, o sea, es mi pareja virtual, ¿no? Entonces, eso se prolonga con el tiempo. Cuando llega ese momento que ya esta persona ha conseguido ya, de alguna forma, seducirla, llevarla a su terreno, ya esta persona cuando ya ha dado ese paso ya es mucho más manejable, ya tiene confianza, ya es mi pareja, o sea, no me va a engañar, o sea, yo la veo como mi pareja, no me veo a esa persona como que me va a engañar, ¿no? Entonces es cuando ya, a partir de ahí es cuando pues entra la fase del engaño. Le piden algún favor personal, oye, mira, tengo este tipo de problemas, con un problema con aduanas, con una frontera, mira que han operado a un familiar mío, necesito este dinero, a lo mejor necesito este dinero para irme a ver a tu país, que no tengo dinero para irme, no puedo salir de aquí. Sí, siempre la persona está lejos, está lejos. Es difícil que haya esa... Y lo más importante de todo, casi nunca, o en otras partes nunca, va a haber una llamada o va a haber una conversación en la cual se va a ver a la otra persona, jamás. Eso es una de las cosas que estas personas eluden. O sea, todo lo que sea es siempre a través de conversaciones por WhatsApp o por plataformas, otro tipo de plataformas, ¿no? Eso, jamás va a haber una conversación o va a haber una llamada a través de la cual se le puedan ver las caras uno a otro. Eso es otra de las cosas que también, con paso del tiempo, pues habría que desconfiar. O sea, si yo estoy hablando contigo durante mucho tiempo y quiero hablar contigo, pues siempre me das dando excusas, quedamos a lo mejor para vernos, siempre me pones excusas, nunca nos podemos ver, siempre hay problemas, no sé, a lo mejor sí que puede ser alguna de las cosas a priori, al principio, que nos puede dar a sospechar. Y ya cuando, a partir de ahí, por mucha historia convincente que nos esté intentando contar, ya nos pide que le hagamos una transferencia bancaria o que le hagamos, incluso no solo transferencias bancarias, que muchas veces le hacen que le manden envío por agencias de dinero, de Western Union, RIA, o incluso hasta compras de tarjetas de regalo que se las envían, con lo cual dirá, tarjetas de regalo, ¿y esta persona para qué quiere unas tarjetas de regalo? O enviar un dinero a través de una agencia digamos, a nombre de otra persona, porque pero ¿qué pasa? Claro, ya está en esa espiral metida, tan idealizada, tan enganchada a esa pareja virtual que ya piensa que no lo va a engañar, o sea, es su pareja, tiene la confianza. Esa es la clave, ¿no? El enganchar a la persona, la confianza porque el otro día hablábamos del phishing, ¿no? Claro, ahí la cuantía pues es, tú clicas en un enlace, te lleva directamente, digamos que ahí es algo más inmediato. Las cuantías, pues bueno, dependerá un poco del acceso a la cantidad de dinero que tenga en ese momento a través de ese enlace, pero aquí estamos hablando de meses y meses y meses, y hablábamos antes comentabas, Antonio, que el perfil es una mujer de determinada edad, soledad, o sea, hablamos de soledad. Normalmente una persona sola. Pero aquí también tenemos el caso de un hombre, sí, ¿no? También, o sea que volvemos a lo mismo, nadie está exento de ser víctima, ¿no, Jorge? No, en absoluto. Es decir, sí que es cierto que quizás el perfil más habitual son pues, mujeres de mediana edad, ¿vale? Pero también digamos, el rango de edad de los hombres sigue siendo prácticamente el mismo,
Pero en todo caso sí que hay un factor común entre ambos sexos, es decir, siempre son personas que tienen una vulnerabilidad emocional, bien sea porque viven solos, bien sea porque se han quedado viudos, bien sea porque han estado en un estado emocional o bajo, pues han tenido una depresión y demás. Y entonces, claro, ese tipo de personas son más maleables a estos efectos de que una persona que, y esto es muy importante lo que ha dicho el sargento, es decir, no es una comunicación de aquí te pillo, aquí te mato, hablo 2 veces contigo y te pido 1000 euros, no, es meses y meses y meses y meses, y la víctima adquiere la confianza o deposita, mejor dicho, su confianza en el estafador, y el estafador después, cuando ve que tiene esa confianza, es cuando empieza a pedir dinero. Pero ahora si nos ponemos en la piel de la víctima, y esto nos ha pasado a nosotros, es decir, clientes que hemos tenido que nos dicen, es que esto es como un quid pro quo, ¿cómo le voy a negar yo a esta persona dinero cuando me lleva un año dando tanto, dando apoyo, dando cariño? Pero esto no puede ser mentira, ¿cómo claro. va a ser? Es decir, ellos lo ven como un quid pro quo, él o ella me da, yo le doy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy complicado después que estas personas se den cuenta, y cuando se dan cuenta ya es porque han recibido muchos rechazos en cuanto a quedar, porque no han podido, porque nunca se ven y demás, y al final digamos que algunos y algunas ven la realidad, no todos. El tema, que no todo el mundo quiere denunciar, precisamente por lo que dijo al principio del programa el sargento, por la vergüenza que tienen, al reproche social o a lo que van a decir de mí porque me han engañado, qué iluso he sido, ¿no? Pues ese es el gran problema que tenemos con este tipo de delitos. Y detrás, vamos a poner ahora el foco en el estafador, podemos encontrarnos tanto a una persona como a un grupo organizado, ¿no? Claro, puede ser una persona, un grupo de personas o incluso redes de criminales que se dedican a este tipo de estafa. Normalmente suelen ser así, son redes criminales que se dedican a esto y lo tienen muy bien diferenciado cada uno su rol y ya está. Hay gente que se dedica pues eso, a captar a las supuestas víctimas, otras personas que son las que se encargan de cuando hacen las transferencias, de mover ese dinero y todo lo demás, y ya está. Otra cuestión que es importante también, sobre todo, aparte de la gente de mediana edad, tanto hombre como mujer, otro aspecto importante también es que este tipo de personas son personas que más o menos tienen unos ciertos ahorros o pueden tener un cierto dinero, ¿no? O sea, no va orientado a personas a lo mejor más jóvenes que saben que a lo mejor no tienen dinero y ahí no van a poder, como digo yo, desplumarlos, ¿no? Pero aquí sí, aquí, o sea, saben que son gente que a lo mejor, pues eso, tienen un cierto ahorros o disponen de una cierta cantidad de dinero, y entonces, bueno, pues a partir de ahí también es otra historia para tal, porque claro, es lo que decíamos antes, y lo que decía Jorge, al principio de todo, ellos lo que hacen, primero hacen una búsqueda más o menos en las redes sociales de lo que la gente realmente está publicando, ¿no? Y entonces, claro, bueno, ellos cuando intentan acceder, pues ya van con una serie de cosas. Y claro, y a partir con el tiempo, mucho tiempo, van preguntando, se van enterando de la vida de la gente. O sea, yo cuando, imagínate, durante 3 meses, un año, sí, claro, hablando todo el día, todos los días, a todas horas, al final es como una pareja, yo te estoy contando todo. Sé al final dónde trabajas, lo que cobras, cuánto dinero tienes en el banco, lo que te gusta, lo que no te gusta, dónde vas, dónde no vas, tus amigos, lo que no son tus amigos, o sea, al final lo acabas sabiendo todo de esa persona, con lo cual al final es muy fácil que estas personas después se enganchen de tal manera, lo que dice Jorge, que no se despegan. Incluso algunos puede decir que tenemos un duelo emocional por dejar de, en el momento que pase esto, un duelo por dejar a la pareja virtual. O sea, un doble duelo, además, porque es eso, no era verdad y qué vergüenza que me haya pasado. Por encima me quitan esta persona que es mi pareja virtual, o sea, tengo un duelo también en ese sentido, o sea, que por eso te digo, la vergüenza por un lado y por el otro lado también pasarlo mal, o sea, que es complicado. ¿Y es fácil dar con estas redes? Claro, a veces están en países... Es complicado. Es muy difícil localizarlos ya, ¿no? Suelen estar bien en países del este o incluso en países como hablamos antes, sobre todo en Nigeria, ¿no? Son muy típicos de las estafas nigerianas, este tipo de estafas, ¿no? Por eso lo importante de todo es recopilar, o sea, si tú estás creyendo que ya estás siendo víctima de una estafa, intentar recopilar todas las evidencias que tú tengas, los perfiles en ese momento, números de teléfono que tengas en ese momento, números de cuenta donde tú has enviado el dinero, a lo mejor o todo lo que sea, para que en ese momento, si tú pones en conocimiento y lo denuncias, independientemente de que tú sigas manteniendo el contacto con esa persona, poder intentar de alguna forma llegar a lo que están cometiendo el delito realmente al estafador. Pero bueno, de todas maneras es complicado. Y si ya tardamos en denunciar o no denunciamos por
por vergüenza, pues claro, estas personas al final se esfuman y desaparecen, borran su rastro y desaparecen. Y harán lo mismo, seguirán haciéndolo con... Y automáticamente crearán otro perfil nuevo, volverán a hacer otro perfil nuevo con otra foto distinta, se montarán otro personaje distinto y a buscar otra víctima nueva. ¿Y a qué penas se pueden enfrentar? Digamos que damos con esta persona o con esta organización, ¿no? Claro, a ver, depende del tipo de estafa que sea, es decir, están las estafas, la básica y después la estafa agravada, que tiene que ver primero con el montante de dinero que tú estafas, es decir, si tú le estafas a una persona más de 50.000 euros va a ser un delito agravado, y si tú le dejas a la víctima, por ejemplo, en una situación extrema de vulnerabilidad, pues también la estafa, el delito se agrava, ¿no? Es decir, pueden ser penas, lo normal es que las penas oscilen, no es el rango que mantiene el Código Penal, pero este tipo de estafas, por los importes y demás, suelen oscilar entre los 2 y los 6 años de prisión, más o menos, aproximadamente, más la devolución del dinero, más otro tipo de penas accesorias, dependiendo de cada caso concreto. Pero sí, es decir, además la jurisprudencia tiende a agravar las penas cuando además se ha producido, y esto tiene mucho que ver con lo que ha dicho el sargento antes, es decir, con el daño emocional que tú le generas a la víctima. Es decir, ya no solo el daño emocional porque le he dado dinero a esta persona, sino que es el daño emocional que a mí me genera el hecho de que yo me sentía querido por una persona y ahora veo que era todo un engaño, que era toda una mentira y encima he perdido un montón de dinero, ¿no? Pues entonces hay jurisprudencia que agrava incluso el rango punitivo, precisamente por ese extremo, por esa cuestión, es decir, por el daño emocional que sufre la víctima. Bueno, pues habiendo expuesto ya estos dos casos y profundizado un poco en ellos, vamos a quedarnos entonces ahora con 3 consejos para prevenir ser víctima de este tipo de estafas por un lado, y por el otro lado cómo debemos actuar en caso de haber sido ya víctima. Vale, Antonio, empezamos contigo. Entonces, 3 consejos con los que se debe quedar nuestros espectadores para evitar caer aquí, en este tipo de estafas. En primer lugar, verificar siempre la entidad de tu interlocutor, lo que hablábamos antes. O sea, si alguien contacta contigo a través de una red social o a través de una plataforma de cita o lo que sea, verificar primeramente esa identidad, hacer unas búsquedas perfectamente en Google o en otro tipo de redes sociales, si esta persona existe en otras redes, si hay comunicaciones de otro tipo de similares a los nuestros. Lo segundo muy importante, aparte de verificar, también es importante, pues eso, buscarnos también la palabra o el nombre de esa persona con la que está interactuando con nosotros y buscarlo directamente en Google, buscar el nombre de esa persona y estafador o scammer o lo que sea. Si alguna palabra aparece relacionada, pues nos da a poner en sospecha de qué tal. Y sobre todo, no enviar, o sea, no enviar dinero, no acceder, por muy convincente que sea la historia, por mucha que nos intente contar, que nos intente contar lo que sea, no enviar nunca dinero, ni dar nuestros datos personales, lógicamente, como hablábamos antes, ni DNI, ni cuentas bancarias, ni nada de nada. Y sobre todo, pues lo más importante, no tener vergüenza, o sea, no tener vergüenza a la hora de asumir realmente que hemos sido víctimas de una estafa y de ponerlo en conocimiento cuanto antes de las autoridades policiales, lógicamente, y bueno, en tal caso tal, para poder iniciar una investigación e intentar por lo menos localizar o detener a estos individuos. Jorge, hemos sido víctimas. ¿Qué hacemos? Pues, como he manifestado antes, en primer lugar, yo lo que aconsejaría es, si realmente se tiene una cierta sospecha de que puedes estar siendo víctima de un delito de estafa, de un loverboy o loverwoman, como se quiera en este caso, ¿no? Pero sería, si tienes sospechas, no cerrar la comunicación inmediatamente, sino intentar mantener esa relación sentimental virtual durante un pequeño periodo de tiempo, a los efectos de poder recuperar toda la información digital que tengamos. Después, una vez que tengamos esa información digital, por supuesto, presentar una denuncia para que, bien sea Guardia Civil, bien sea la Policía Nacional, pueda iniciar una investigación ya con una base. Y en tercer lugar, evidentemente, una vez que ya se ha denunciado, intentar anular o dejar sin efecto todas aquellas cuentas, tarjetas que puedan tener cierta o que hayan podido ser afectadas por esa estafa, o que se sospeche que han podido ser afectadas por esa estafa. Y después hago una cuarta reflexión que tiene que ver con lo que ha dicho el sargento al final. Es decir, tenemos que tener en cuenta que no se debe enviar dinero
a una persona desconocida, ¿no? Pero más allá de eso, antes de enviar cualquier tipo de dinero a una persona, debemos de tener en cuenta que este tipo de estafadores nunca, jamás van a dar la cara. Por lo tanto, si no hay una conversación cara a cara, si no hay ni siquiera una videollamada, algo que realmente te pueda generar una cierta confianza real sobre esta persona, ahí ya sí que es un indicador muy claro de que estaríamos posiblemente ante un delito de este tipo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy hemos abordado las ciberestafas, más concretamente el Loverboy. Muchísimas gracias, sargento del equipo @de la Guardia Civil, Antonio Vázquez, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Jorge, del ex Aurea Abogados, por estar aquí y darnos esas pautas de qué debemos hacer en caso de caer en este tipo de estafas. Un placer, de verdad, un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, consultas al correo electrónico afilatuseguridad@laregion.net y también a través de WhatsApp al teléfono que aparece en sus pantallas. Recuerden que pueden seguir afilando su seguridad a través de La Región y Telemiño y nos vemos en el próximo programa.